Círculo renueva tu mente. Un tiempo de conversación enfocado en potenciar tu bienestar. Con Ingrid Cavieres, Cristian Fonseca y Gonzalo Rojas. Puedes conocernos mejor en nuestras redes sociales como Círculo Renueva tu Mente. Hola, bienvenidos a todos y a todas que nos escuchan. Damos inicio al primer podcast de Círculo Renueva tu Mente. Un tiempo de conversación para aprender una nueva forma de pensar. Porque si creemos que podemos cambiar nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de vivir. Te invitamos a que nos sigan en las redes, en Facebook como Círculo Renueva tu Mente y en Instagram búscanos como círculo.renuevatumente. Somos una comunidad que brinda herramientas psicoeducativas de alto valor e impacto con el propósito de ayudarte a descubrir tus fortalezas para potenciar tu bienestar y puedas construir una mentalidad renovada. No estoy solo, estoy con Ingrid, estoy con Cristian, mi nombre es Gonzalo y quiero presentarlo a ellos también. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, Gonzalo, estoy encantada de estar acá, con muchas ganas de partir nuestra conversación. Qué bueno. ¿Y tú, Cristian, cómo estás? Hola, Gonzalo, aquí estamos con mucho ánimo para poder iniciar este programa que estará muy interesante. Sí, la verdad que está bastante interesante el tema de hoy y vamos a pasar a desarrollar el tema que hemos preparado. Y te quiero hacer esta pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Te ha ocurrido en algún momento que has pensado o sentido que no importas? ¿O te has sentido sin valor? Pese que has logrado cosas en la vida como tener una profesión, estatus o el trabajo que soñabas, y aún así sientes que te falta valor o que te falta algo, y crees que si logras aquello vas a estar completo. Para responder esta pregunta, hoy vamos a desarrollar el tema ¿cómo construir una sana autoestima? Y voy a empezar con la primera pregunta con Ingrid. Quiero hacerte la pregunta principal que va a abrir el tema de hoy. ¿Qué es la autoestima? ¿Y cuál es su importancia en una persona? Gonzalo, tengo que contarte que la autoestima es la opinión, también podemos decir que es la apreciación subjetiva que hace una persona de sí misma y se construye a partir de 3 pilares. Estos son el autoconcepto, la autoimagen y la autovaloración. Voy a explicar cada uno de estos elementos. El autoconcepto es la idea que arma la persona de sí misma en base a cómo se define sus características, sus fortalezas, sus recursos psicológicos. La autoimagen tiene que ver con cuando una persona se mira al espejo y ve una imagen y la idea que desarrolla frente a eso que ve. Y finalmente la autovaloración es el valor que otorga a ese autoconcepto y a esa autoimagen. Entonces, a partir de esta valoración, va a permitir un estado de sentimiento, o sea, cómo la persona se sienta consigo misma, de alguna manera va a permitir esa autoestima que ella va a aportar. Este elemento es muy importante porque nos permite concluir que la autoestima está fuertemente ligada a un sentimiento. Así, la persona se sentirá valiosa o se sentirá importante. Junto con estas ideas podemos distinguir entre autoestima sana o autoestima dañada. Respecto a la otra parte de esta pregunta, en relación a la importancia que tiene en la vida de una persona, podemos decir algo muy, muy relevante. Cuando una persona es portadora de una autoestima sana, a la vez va a ser posible que ésta experimente una plena satisfacción personal. Y eso, como consecuencia, permitirá que la persona experimente satisfacción con la vida que ha construido. Y si a esto agregamos un otro elemento que es la autoconfianza, la persona puede alcanzar lo más hermoso o una de las cosas más hermosas que puede experimentar en esta vida, que son los sueños, las metas y los objetivos. Otro beneficio que nos otorga la importancia de la autoestima sana es que la persona aprende a desarrollar una buena relación consigo misma y, efecto de ello, va a ser capaz de relacionarse bien con los demás. Entonces ya encontramos un nuevo concepto que es autoestima sana. Entonces, Cristian, en base a esto, te quiero preguntar, ¿por qué nos cuesta construir y cultivar una sana autoestima? Gonzalo, por varios factores. Uno de ellos
es porque todo lo que hemos aprendido y ese aprendizaje hemos normalizado ciertas ideas y hábitos en nuestro comportamiento que nos alejan de ese sentimiento de valorarnos hacia nosotros mismos, de amarnos y de cuidarnos también. Otro factor también es cuando tendemos a poner la atención en las cosas negativas más que en las positivas. Y miramos más desde lo negativo y se nos olvida admirar y reconocer aquello bueno que tenemos y lo bueno que podemos llegar a ser. Nos miramos a veces desde lo que nos falta y ponemos toda la atención en lo mal que hacemos las cosas. Y esto ocurre porque dentro del día existe una gran cantidad de pensamientos negativos, de manera inconsciente, no nos damos cuenta, y son a diario. Por esto es fundamental reforzarnos todos los días cuando hacemos bien las cosas y no seguir con ese refuerzo y esa dinámica de solamente enfocarnos en lo negativo. Y como tercer factor se encuentra la dinámica perfeccionista. Deseamos el hacer las cosas de manera perfecta, lo cual absorbe toda nuestra energía, agotándonos psíquicamente. Esta tendencia de querer ser perfecto a veces no lo expresamos, pero está presente en nuestros diálogos internos, se encuentra en nuestra mente, es ese desvío a buscar lo perfecto. Y al no encontrar la satisfacción, cuando no llegamos a responder a esas altas expectativas que nosotros mismos nos planteamos, se instala en nosotros una mentalidad de inseguridad y de falta de valor. Eso sería, Gonzalo. Qué interesante. Entonces, en base a lo que decía Cristian, Ingrid, quiero hacerte la pregunta de qué característica refleja una persona que cuenta con una sana autoestima. Una persona con sana autoestima se siente muy valiosa e importante consigo misma. Y eso hace que donde trabaje, donde se relacione, del contexto del que es parte, experimenta pertenencia, experimenta una vivencia de sentirse integrada y un aporte. No se siente que molesta, no experimenta que no sirve, todo lo contrario, se siente fundamental para esas personas con quien comparte o con quien construye un proyecto. Junto con ello, experimenta satisfacción consigo misma. Ahora, la autoestima manifiesta un mecanismo que se llama comparación. Y las personas con una sana autoestima miran la comparación como una oportunidad para inspirarse. Por ejemplo, todos experimentamos la realidad de que hay personas mejores que uno, o hay personas que no son esa sensación que a veces sentimos que el otro es menos que yo, o el otro tiene menos cosas que yo. Acá la comparación la usa como admiración, o sea, admira a esa persona que la ve mejor o mayor que ella y observa esas cualidades positivas y busca la manera de establecer similitud, pero desde su esencia, desde lo que ella es, no desde lo que no es. Y reconoce que definitivamente hay cosas que no va a lograr y que hay un otro que sí las va a lograr, pero no le complica, no se frustra por ello. Junto con este elemento, cuenta con un fuerte autoconcepto de sí misma, arma un autoconcepto realista, y esto permite que ella experimente constantemente un ser genuino, sin máscara, sin aparentar algo que no es, ya que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa frase, no podemos dar lo que no tenemos. Bueno, una persona con sana autoestima integra este principio como una forma de vivir. Es muy consciente de sí misma y esto es muy importante porque esa conciencia le permite reconocer, primero, responsabilidad en lo que interpreta, cómo interpreta la vida, los hechos, y esto facilita que no culpe a los demás por cosas que la dañan. También, como es consciente de sí misma, reconoce lo que le daña y se aleja de ello. Así no se relaciona tanto con personas que son distintas a ella y que puedan generar sufrimiento. Posee también un adecuado autoconocimiento de sí misma y esto facilita mucho este autoconcepto fuerte que ha de formar de ella. Este elemento es súper importante porque
al tener un autoconocimiento realista, fuerte de sí misma, cuando se ve expuesta a una situación donde es criticada, donde hablan mal de ella, esas apreciaciones del exterior, ella sabe que no determinan su ser, no determinan su autoestima. Por lo tanto, pone esta construcción desde adentro, la va armando desde adentro, no desde afuera. Conoce sus puntos fuertes, conoce sus puntos débiles, y esto permite que se produzca la autoaceptación de su ser tal y como es. Y eso a la vez genera un impacto en la capacidad de aceptar la imperfección del otro, aceptar su propia imperfección. También reconoce que tiene capacidad de perdón, no le es difícil reconocer sus errores, tiene una relación bien importante, bien interesante respecto a equivocarse, no tiene miedo a equivocarse, y eso favorece mucho que pueda desarrollar de una manera enriquecedora la creatividad, la inteligencia, en sí las capacidades que posee. Por lo tanto, junto a todas estas características podemos concluir que es una persona que sabe construir estados de felicidad, sabe conectarse con las cosas hermosas de la vida y sabe cómo se puede encaminar una ruta, un camino para ir poco a poco experimentar lo extraordinario que es vivir. Qué interesante. Entonces podríamos decir que si existe una autoestima sana, también puede existir una autoestima dañada. Exactamente. Entonces, Cristian, yo quiero hacerte justamente esa pregunta. ¿Cómo saber si tengo una autoestima dañada? Sí, esto implica un trabajo, pero no es un trabajo de un solo día. Se requiere de un proceso. Es un trabajo, además, que debemos hacerlo nosotros mismos. El aspecto principal de este proceso está ligado al desarrollo de un autoconocimiento, que Ingrid ya lo esbozó cuando nos comentaba hace un rato. Tiene que ver con aprender a darnos cuenta y reconocer la presencia de una serie de conductas que van desarrollando y cultivando una autoestima dañada. Y veamos cuáles serían estas conductas. Una de estas conductas es la intolerancia a la crítica exterior. Cuando recibimos críticas, muchas veces nos frustramos fácilmente, porque nos importa demasiado lo que los demás piensan y hablan de nosotros. Y dependiendo de esa opinión, nos sentiremos bien o mal. Entonces, eso va dañando mi autoestima. Otra conducta es ese sentimiento de que no valgo, o esa creencia que no soy capaz de enfrentar ciertos desafíos o situaciones que se me van presentando en el camino. Y se nos va haciendo muy continuo ese sentimiento del dudar de nuestras capacidades. Ese es otro aspecto. Otra conducta también es esa constante actitud de dudar muchísimo al momento de tomar una decisión. Que no es otra cosa que inseguridad al momento de tomar una decisión, donde me tomo mucho tiempo, ¿cierto?, el escoger una alternativa. Debemos entender aquí que cuando decidimos por un camino o una alternativa, siempre vamos a renunciar a los beneficios de la otra alternativa. Es decir, si escogemos la alternativa B, no puedo tenerlo todo, no puedo tener las ventajas y los beneficios de la otra decisión. Porque toda decisión nos va a llevar a renunciar. Nos va a llevar a renunciar por defecto a las otras opciones. Y una de las causas principales que daña nuestra autoestima también es esa tendencia a compararnos con otras personas. Y las comparaciones en todo ámbito, en el ámbito físico, en el aspecto intelectual, o en los logros, en los resultados que obtienen las demás personas. Ejemplo, el pensar que el puesto de trabajo de esa persona es mejor que el nuestro, o que esa persona tiene muchas más capacidades o competencias que yo para poder quedar en ese puesto laboral. O en lo físico, por ejemplo, el cuerpo de ella es mejor porque es más delgada. O él o ella se ve mejor con esa ropa. A mí nunca me quedaría bien. Y eso nos lleva a frustrarnos.
Entonces esos diálogos interiores nos llevará a manifestar muchos pensamientos negativos, pesimistas de nosotros mismos, que no están bien. Por lo tanto nos van a llevar, ¿cierto?, a experimentar un constante autorrechazo hacia nosotros mismos. Y va a ir dañando mi autoestima. Entonces, todas estas conductas, todos estos aspectos van a ir dañando nuestra autoestima. Y quiero dar un ejemplo, Gonzalo, para poder concretar estas ideas. Imaginemos que nuestra autoestima es como una planta. Nosotros salimos a caminar con nuestra planta, ¿cierto? Sé que soy una planta. Eso me estás diciendo. Es un ejemplo, pero imaginémonos que nuestra autoestima es una planta. Tú la llevas en la mano, sales a caminar, ¿cierto?, a la calle, vas con esa planta en tus manos, y viene una persona que tú conoces y te entrega un buen comentario porque tú tuviste una buena actitud. Nos da una devolución positiva que tuve con esa persona, con él o con ella. Esa devolución positiva va a nutrir mi autoestima, la va a aumentar. Pero pensemos un momento, si esa persona externa no tuvo un buen día o está viviendo una situación emocional difícil, y frente a la misma actitud que yo tuve con esta persona, la devolución de este externo quizás no va a ser muy positiva y va a ser negativa. Y eso va a dañar mi autoestima, no va a nutrir esa planta que estoy dando yo en el ejemplo. Aquí lo relevante es que nos demos cuenta de que no debemos depender de las actitudes o de las devoluciones de los demás para desarrollar mi autoestima. Hablando de la autoestima, por supuesto, porque somos seres que nos relacionamos y que debemos socializar. Pero hablando de el desarrollo de una autoestima, no podemos depender de las actitudes de los demás para formar eso. Mi autoestima debe depender de los cuidados que yo le provea. De nosotros mismos debe nacer esa idea, ese sentir, para poder nutrir nuestra autoestima. Los nutrientes deben venir de adentro. Para que crezca una sana autoestima, debe ser entregada por nosotros mismos, Gonzalo. Hay una palabra que repitieron los dos que me pareció muy interesante, que es la palabra compararnos. Y es verdad, a veces tendemos mucho a compararnos con otros. Es más, sentimos que otros son más importantes o que valen más que tú. Creo que muchas veces le ha pasado que se sienten un poco perturbados porque les importa que hablen mal de ellos y eso afecta. Siente que no puedes defenderte y hasta te paralizas. Sí. Entonces, le cuentas a un amigo o una amiga y te han respondido que lo que tienes es un problema de autoestima. Entonces, yo quiero hacerte esta pregunta muy, muy importante. ¿Cuál es la ruta entonces que necesitamos caminar para construir una sana autoestima? Me encanta esta pregunta y tengo que decir que nos va a ayudar que recordemos la definición de autoestima. Esta dice que la autoestima es la apreciación subjetiva que tiene la persona de sí misma. ¿Y qué significa eso? Que sea subjetivo significa que es una idea propia del sujeto. Por lo tanto, como es propio del sujeto, es la persona misma quien tiene y establece la facultad, el poder de decidir esa apreciación, de decidir esa autoestima. Por lo tanto, para comenzar esta ruta, que finalmente es el camino para continuar el paso a paso a cómo construimos una sana autoestima, vamos a partir con una decisión personal que nace desde el mundo interior, no está puesta afuera, está puesta adentro. El segundo paso es aprender a apreciar lo bueno que tenemos. Ya no enfocarnos en lo malo, en los complejos, en aquello que no nos gusta, en conectar con ese autorrechazo que de pronto manifestamos, no. Es aprender a enfocar en la riqueza que nos caracteriza. Junto con ello, de la mano del autoconcepto. Ese autoconcepto necesita refuerzo positivo y con un autoconocimiento realista. O sea, voy fortaleciendo mi autoconcepto, pero de manera realista. Esto es fundamental. Si no es realista, va a ser muy difícil que se pueda sostener a lo largo del tiempo. El otro paso es aceptarnos. Aceptarnos con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad, con nuestra fortaleza, con nuestra grandeza. Y a partir de ello,
entonces cultivar cada día. Esto no es inmediato. Esto requiere que, como decía acá mi colega, somos una plantita. Cultivemos todos los días hábitos mentales y conductuales que permitan experimentar esta apreciación bella, preciosa, y vamos experimentando ese sentimiento que somos preciosos, que somos bellos, de lo que somos. Esa es la ruta. Entonces ya sabemos que hay una ruta, que hay un camino que hay que seguir. Entonces esta pregunta se la quiero hacer a los dos. Vamos a ir con Ingrid primeramente. ¿Qué claves podrías considerar quienes nos escuchan para armar más el camino hacia la conquista de una sana autoestima? La primera clave tiene relación con desarrollar una mentalidad que reconozca y que identifique aquellos hábitos mentales o desde la conducta, a partir de las acciones que manifiesto, que me alejan del sentimiento de que valgo. Y esto está muy ligado a los pensamientos negativos que tengo de mí mismo. Pensamientos de rechazo, pensamientos de anulación. Ejemplo de ello, frases como: siempre me salen mal las cosas, a los demás les salen mejor. Me invitan a un proyecto laboral nuevo y digo: no, otro lo hace mejor que yo. ¿Para qué lo voy a intentar si me va a ir mal? De la mano de ello, segunda clave, sustituir esos pensamientos y esas acciones por cosas que no te dañen. ¿Y cómo se hace eso? Lo más importante, pero ¿cómo se hace eso? Claro. Voy a mencionar algo súper básico y muy poderoso, que es: deja de hacerlo. O sea, deja de pensarte en negativo, deja de mirar tus complejos. Empieza hay una palabra que se llama: permítete sentirte seducido por eso bueno que tienes. Tú comienza a creerte el cuento. Tú comienza a experimentar de que puedes compararte incluso con otro desde lo bueno que tiene y el otro no lo tiene. Y la tercera clave: trabaja todos los días en tu autoconocimiento, porque es la única manera de que puedas generar una expresión amplificada de un autoconcepto fuerte. Seguimos en el camino entonces, Cristian. Ya hemos tomado la decisión de caminar. Ahora seguimos en ese camino hacia la conquista de una sana autoestima. Y para ti, ¿cuáles son esas claves que los que nos están escuchando necesitan saber para conquistar, alcanzar esa sana autoestima? Bueno, yo quiero agregar a lo que decía Ingrid 3 claves más para que nuestros oyentes, nuestros amigos puedan tomar nota. La cuarta clave es: no pongas la atención a lo malo que ves de ti y cambia la atención y el foco hacia lo bueno que sale de ti. Cuando pongas mayor atención a aquellas ideas buenas, a aquellas ideas positivas de ti mismo, vas a comenzar a desarrollar un sentimiento de valor. Y número 5, identifica tu autodiálogo, dándote cuenta de qué palabras negativas expresas de ti mismo o a ti misma. Y comienza a cambiar esas palabras por ideas positivas que te den valor. Porque finalmente la autoestima dañada o la autoestima sana se hace presente en nuestro interior, en nuestro discurso, en nuestro diálogo interior. Y sexto, trabaja el autoconcepto y el valor que le das a esas ideas que armas de ti. Para ello debemos hacernos conscientes de armar un autoconcepto de nosotros realista y objetivo. Eso, Gonzalo. Hay palabras claves: autoconcepto, autovaloración y autoimagen. Creo que son 3 palabras claves en este tema que estamos desarrollando. Y siguiendo, Cristian, contigo, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podríamos dar para seguir construyendo esta plantita, para seguir construyendo esta sana autoestima? Bueno, ya para ir cerrando, las conclusiones que tengo para poder compartir es que reforcemos el principio que sostiene que para construir este camino de tener una sana autoestima debemos iniciarlo con una decisión. Todo comienza con una decisión, y una decisión que tiene que ver con ese sentimiento de valor positivo hacia nosotros mismos, desarrollar ese sentimiento.
toda aceptación, toda autoaceptación comienza con nosotros mismos. También debemos trabajar en esa autoaceptación, que es reconocer mis cualidades y defectos que yo tengo. Si yo me acepto y si yo me doy cuenta de mis cualidades y además pienso que yo puedo contribuir en algo a los demás, voy a poder avanzar en esta construcción de una sana autoestima. También dejar de compararnos, lo hemos mencionado ya, dejar de compararnos con los ideales imposibles, utópicos, y darnos cuenta del valor que tenemos por quienes somos. Entendamos que no puede determinar nuestra autoestima alguien o algo externo. Y esto parece muy obvio, pero en la práctica no lo es tanto, siendo esta verdad uno de los pilares fundamentales. Entonces, lo opuesto a esto es determinar mi autoestima según lo que yo siento, según lo que yo pienso de mí, y para eso, Gonzalo, Ingrid, debemos conocernos. Bueno, ha llegado el final. La verdad que el tiempo ha pasado muy rápido, lamentablemente. Entonces, gracias, Cristian, gracias, Ingrid. Me gustaría que se despidan de la gente que nos están escuchando. Me despido con mucha gratitud a ustedes por acompañarnos y Gonzalo, Cristian, será hasta un otro momento. Fue un gusto, Gonzalo, Ingrid, haber compartido este tema con usted y, como dice Ingrid, hasta una nueva oportunidad. Y es interesante que te hagas estas preguntas, tú que nos estás escuchando. Cristian hablaba de una palabra muy importante, decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Te sientes importante? ¿Siente que vales? ¿En base a qué te estás dando ese valor? Hoy Círculo Renueva tu Mente te quiere decir que tú vales por lo que eres. No por lo que logras, ni por el conocimiento que puedes llegar a tener. Y como dice el lema de este programa, de este podcast, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Recuerda que este es tu programa Círculo Renueva tu Mente. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades, síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube, como Círculo Renueva tu Mente. Y suscríbete a nuestra lista de correo en renuevatumente.cl. No te pierdas nuestros próximos programas.